Vamos a ir a Colosenses, capítulo 4. Voy a leer 2 versos. Esto arrancamos la semana pasada con Colosenses. Y los versos 5 y 6, repito, Colosenses capítulo 4, Pablo dice estas palabras: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Señor, como siempre, venimos con una actitud solemne al abrir tu palabra y tratar de extraer de ella, Señor, el consejo que nos ayuda a nosotros a vivir constantes en la fe y viviendo para tu gloria, siendo testigos de Cristo en este mundo. Bendice tu palabra, por favor, a nuestro bien y, como siempre, pidiéndote este favor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo hablamos con la gente de afuera? Estoy seguro que todos nosotros entablamos conversaciones con la gente con quienes nos vinculamos fuera de la iglesia, en el trabajo, en el club, en la escuela, sea en la universidad como también en los estudios un poquito más abajo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo en esos 2 versículos son cortos, pero sin embargo dice mucho, y es: mira bien cómo hablas con los de afuera, con la gente del mundo. Entonces, ¿cómo es tu conversación con la gente con la cual te vinculas, que no son de la iglesia, que tal vez no son de Cristo Jesús, pero llegamos a ellos? La semana pasada, si ustedes recuerdan, estuvimos hablando acerca de la misión en el trabajo. Todos los días salimos y marchamos a nuestros lugares donde desempeñamos nuestras funciones, ya sea por un salario, una mensualidad o un aporte semanal, lo que sea, pero vamos a trabajar para ganarnos el pan. Vimos que nuestro empleo o nuestro lugar de trabajo no es simplemente un medio de sustento, que por cierto lo es, ¿no? Nosotros vendemos nuestro tiempo a una compañía por un dinero y con eso, por supuesto, solventamos nuestras necesidades. Pero hemos visto también que va más allá de eso, es un campo misionero, es un lugar donde nosotros testificamos acerca de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos llevó a través del capítulo 3 a entender que aún en las tareas más ordinarias de todos los días servimos a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos una cantidad enorme de evidencias en la Biblia de personas que hicieron eso. El apóstol Pablo es uno de ellos, un hombre que trabajó, pero al mismo tiempo en su trabajo también fue un testigo de Jesús. Ahora, resulta que el trabajo no es el único espacio en el que nosotros nos desenvolvemos o vivimos. En la vida del creyente ya hemos estado observando a través del contexto que se divide no en compartimentos como la iglesia, el hogar, el trabajo, pero también envuelve mi vida privada. Va mucho más allá de eso, trasciende las paredes de esos círculos. En el caso de Colosenses, Pablo está ampliando ese círculo de, vamos a decir, influencia de los creyentes en el mundo donde el Señor nos tiene. Primero habló en el capítulo 3, versos 12 al 17, capítulo 3, debo decir, versos 12 al 17, nos habló acerca de la vida interna dentro de la iglesia. Yo voy a pasar de esto de largo porque ya lo vimos más o menos la semana pasada. Voy a ampliar esto
la próxima semana hablar un poco acerca de la vida en la iglesia. Pero luego los versos 18 al 21 nos habla acerca del hogar, la actitud de la mujer, el hombre, los hijos, los padres. En el capítulo 3, versos 22 al 4:1, si se quiere, porque podemos incluir eso, nos habla del trabajo, eso lo vimos la semana pasada. Y ahora estos dos versos, 5 y 6, son interesantes porque sale de los muros del edificio donde nos congregamos, el seno del hogar, el trabajo donde nos metemos para hacer nuestras tareas. Y ahora nos deja expuestos a la sociedad, la gente que nos está observando todo el tiempo. Y por eso nos coloca, en un sentido, con los de afuera. Jesús, ¿se acuerdan ustedes que dijo que nosotros somos la sal de la tierra? Hermanos, nosotros somos la luz del mundo. Lógico, una luz que refracta o refleja la luz que emana de nuestro Salvador. Pero Jesús dijo, nosotros estamos allí para ser de influencia. El apóstol Pablo dijo que somos cartas abiertas, expedidas al mundo, para que vean la predicación de Pablo directamente en el contexto y a la vez la obra que Dios hizo en nosotros a través de la predicación del Evangelio. Y Pedro nos hace un llamado diciendo que mantengamos buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. O sea que lo que nos están diciendo estos escritores, comenzando con Jesús, es que estamos siendo observados constantemente. Quizás nosotros no nos damos cuenta. Vamos por la calle o estamos, en el transporte público o estamos caminando, estamos en un mercado y aunque les parezca mentira, el mundo nos observa. Y lo que nos dice la Escritura es que tenemos que ser diferentes a cómo se maneja el mundo, justamente para poder ser efectivos testigos de Cristo a la sociedad que está perdida. Entonces la pregunta en un sentido ya no es cómo vivo dentro de la comunidad cristiana, o cómo vivo dentro de nuestro hogar, o cómo vivo en el trabajo, que por cierto ya nos indicó este hombre qué tenemos que hacer en ese asunto, pero ahora la pregunta va hacia afuera, y es cómo camino en medio de una sociedad que rechaza la fe que nosotros depositamos en nuestro bendito Señor y Salvador. Y la respuesta de Pablo comienza con un verbo clave. En ese versículo comienza diciendo andad. Y eso indica toda nuestra conducta, nuestra manera de proceder. Estaba mirando otras versiones cómo traducen esta palabra, peripateo es en el original. Y me gusta porque todas las traducciones que utilizan palabras distintas son sinónimos de la idea que quiere subrayar el apóstol Pablo, no solamente a la gente de Colosas, los que eran de Cristo, pero a todos nosotros. Algunos dicen, por ejemplo, compórtense, vivan, procedan. Todas esas traducciones son exactas, son precisas. Usan otra palabra, insisto, pero la idea está allí. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando se traduce andad, esa palabrita griega peripateos. Compórtense de una manera digna, algo que marque la diferencia, que no seamos como el resto de la sociedad. O sea que no describe un acto puntual. Lo que Pablo está describiendo es un estilo de vida, no solamente en la iglesia, en casa, en el trabajo, sino en todos nuestros quehaceres, especialmente cuando estamos abiertos al mundo. ¿Cómo te comportas con los de afuera? A veces cuando nosotros manejamos en la ruta y los que manejan, ¿no? Si alguien te cruza el auto, ¿cómo respondemos? ¿Le gritamos 4 cosas? ¿O quizás aceleramos para que no se meta delante nuestro? Si alguna persona, cuando estamos en el mercado y empujó el carrito adelante nuestro, ¿con qué lata de tomate le pegamos? Si alguna persona en el transporte público, cuando me iba a sentar, viene corriendo y me gana el asiento, ¿qué hago? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Es el día a día, es la constante en una vorágine en la sociedad que, es todo, parece todo hostil, vivimos en una época
en donde se perdió el respeto, la sensibilidad, la caballerosidad. Yo me acuerdo que, no sé, en mis años, ¿no? Cuando subía una señora o señorita en un bus, en un vehículo de transporte público, los caballeros se levantaban y decían, tome asiento, por favor. ¿Se acuerdan los más veteranos de eso? Ahora no, ahora la gente pone el pie en el asiento o el bolso. Eso de levantarse ya pasó a la historia. Una mujer embarazada, cuando subía una mujer embarazada, todo el mundo se levantaba y peleaban a ver quién era el más caballero. Ahora no, ahora la señora con su bombo tiene que estar parada, agarrada de la manija para no caerse de cabeza en el suelo. Cambiaron las cosas, ¿no es cierto? Bueno, ese es el mundo donde vivimos. Bueno, ¿cómo respondemos nosotros en la sociedad? ¿Cómo nos conducimos? Porque a eso apunta el apóstol San Pablo acá. ¿Qué es lo que la gente ve de nosotros? Y es interesante porque el apóstol Pablo no usa el verbo andar en una forma casual. Él lo va a repetir varias veces en esta carta. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, en la misma carta a los colosenses. Es decir, no solamente la conducta externa, lo que mostramos hacia afuera, sino que se trata de una vida que está arraigada en Cristo Jesús. Eso es lo que marca la diferencia. En el capítulo 2, verso 6 dice, andad en Él, es decir, en el Señor Jesucristo. En el capítulo 3, verso 7 dicen las cuales anduvisteis en otro tiempo. En este caso Pablo nos habla de que hubo un caminar pasado del otro lado de la cruz, antes de llegar a Cristo Jesús, pero que ya ahora, hoy, no nos define. Lo que nos define es lo que sucedió a los pies de la cruz, lo que sucedió después de la cruz. ¿Qué soy yo ahora como Cristo Jesús? Lo de ayer se quedó en el pasado. Pero lo que tenemos que manifestar y lo que reclama Pablo por el Espíritu es cómo nos estamos comportando nosotros hoy. Y entonces llega acá al verso 5 donde dice, andad sabiamente para con los de afuera. Ese caminar del que habla el apóstol Pablo ya no es un caminar escondido, sino que es un caminar público. Es un andar donde el mundo te ve, eres visible y no solamente eso, pero tu conducta tiene que ser desafiante. No desafiante en el sentido hostil, sino desafiante en cuanto a la ética, la conducta, que la gente que te va observando diga, pero ¿qué es lo que pasa con esta persona? ¿Por qué no se mueve como los demás? ¿Por qué no se conduce como el resto de la sociedad? ¿Qué es lo que me marca como alguien diferente? Ahora, ese caminar se vuelve público y noten que se habla de un andar digno, de un andar en Cristo Jesús, que ya no anda como antes, un andar que aprende a andar, pero andar sabiamente en el mundo y la sociedad. Hay una sabiduría en el mundo, pero que no es lo mismo que la sabiduría que tiene el creyente a mano para ser diferente a los demás y de esa manera ser un testigo, un misionero al mundo y la sociedad donde Dios nos ha puesto. Así que lo que vamos observando bíblicamente hablando es que la misión en la sociedad no es un evento especial. No se trata de un programa de la iglesia. No es una campaña evangelística donde juntamos a un montón de personas y tratamos de mostrarle al mundo que existe el cristianismo. Yo soy un poco crítico de estas cosas que a veces se dan. No digo que está mal, pero me pregunto a veces cuál es el sentido de hacer, por ejemplo, desfiles. En algunos lugares, acá en Toronto se hace, ¿no? Se juntan las iglesias y hacen una especie de desfile por Toronto. Y tocamos música arriba de unos camiones y cosas por el estilo. Bueno, está bien, la intención es buena, pero digo, ¿no sería mejor que nos bajemos de los camiones y salgamos del desfile y comenzamos a meternos entre las multitudes para compartir a Cristo? Porque el hecho de que vayamos con una bandera, ¿no es cierto?, por la calle, eso no dice nada. La gente no nos ve la conducta. A veces observo e insisto, la intención es buena, pero se paran algunos, ahora está de moda esto de pararse en una esquina diciendo Jesus Save, ¿no? No sé si lo vieron, se paran con un cartel
la persona está parada chupando frío, ¿no? En la esquina, pasan los vehículos y la persona está con el cartel, parado allí no sé cuántas horas. Pero digo, ¿no sería mejor quemar el cartel y agarrar y conversar con cada persona y decirle a las personas, Cristo vino para salvarte? Y quiero que veas mi vida como ejemplo de que Cristo transforma las vidas. Es mejor el cartel que nada, pero es más efectivo que seamos testigos abiertos, públicos, visibles al mundo. Y a eso es a donde apunta el apóstol San Pablo acá cuando dice andar sabiamente con los de afuera. A veces nosotros creo que, no sé si tal vez es por motivos de la cultura o cómo somos educados, a veces nos conducimos en una forma imprudente con la gente de afuera. Actuamos de una manera semejante a cómo actúan las personas que no conocen a Cristo. Y el apóstol Pablo, cuando escribió a los Efesios, en el capítulo 4, verso 17, dice, yo preso en el Señor os ruego que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. El problema, y esto lo he dicho muchas veces desde el púlpito, encontramos que la iglesia hoy, el cristianismo, lo que hace es clonar a veces la conducta del mundo. La forma de adorar a Dios lo copiamos del mundo. La música, muchas veces dentro de las iglesias, es la misma música que toca el mundo. No somos creativos. La forma de predicar a los gritos parece más una campaña política que la apertura de las Sagradas Escrituras. Ni hablar cómo se visten los cristianos hoy. Hoy vemos cada cosa, ministros que se paran todos tatuados con ganchos por todos lados, en ojotas o flip-flops, ¿no? A predicar, shortcitos, camisa hawaiana, barba, pelo largo, un desorden total. A ver, si estamos predicando que Dios es un Dios de orden y lo que tenemos es una persona que proyecta todo lo contrario, es un hippie, entonces la gente que nos está mirando está diciendo, pero lo que pasa es que acá no coincide lo que me estás diciendo con lo que con lo que estás viviendo, con lo que estás proyectando. Por eso el apóstol Pablo dice, andad sabiamente con los de afuera, no como los gentiles, sino un andar distinto. Eso es lo que testifica de la realidad de Cristo en nuestras vidas. La historia de Israel en el Antiguo Testamento es un ejemplo elocuente. Tenemos al pueblo de Israel que quería muchas veces ser como el resto de las naciones. La monarquía nació con ese principio. Cuando pidieron rey, ¿se acuerdan? Pidieron a Saúl fue el que fue escogido, pero decían, queremos tener un rey como el resto de las naciones. Pero si ya tenían un rey que los hacía peculiar, distintos. Dios era el rey de la nación, Él era el monarca. No, pero nosotros queremos ser como el resto, queremos ser como las otras naciones, queremos tener un sistema político y social como el resto del mundo. Y así le fue a la nación, ¿no? Gracias que Dios no soltó los cables y preservó a la nación y un remanente para eventualmente traer al Salvador que nos va a librar de todo ese tipo de cosas. Pero notamos que hay un patrón de fracasos por querer ser como el mundo en lugar de ser peculiares. Dios dijo, sed santos porque yo soy santo, no que seamos como el resto de la sociedad. Hermano, a ver, tu andar de todos los días, ¿representa a Cristo realmente o representa otra cosa? ¿Tu familia representa un hogar cristiano? ¿Tu esfuerzo en la iglesia muestra que realmente estás en Cristo, saturado de Cristo, sirviendo al Señor Jesucristo? No te olvides que la gente te está observando. Tú no te das cuenta. Tú vas allí distraído, pero el mundo nos está mirando a todos. Y tal es así que cuando sale una cosita, ¿no es cierto?, algún pastor, algún creyente que hizo algo raro, salen las noticias en el internet, en la televisión, e inmediatamente nos caratulan, ¿no?, como que somos una farsa histórica, una especie de anomalía
lo que es la fe cristiana, en lugar de ser un ejemplo a imitarse, que despierte la curiosidad de la gente de querer venir a Cristo el Salvador. Ahora, el andar sabiamente implica conducirnos de palabra y de hechos, según los propósitos de Dios, pero de una manera que aplicamos las palabras y los hechos apropiadamente. No es simplemente hablar porque sí. Y que nosotros hablamos y hacemos conforme a lo que vamos extrayendo de la palabra de Dios. Algo que ya mencionó este hombre en el capítulo 3, verso 17, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Otra vez dice que andemos en sabiduría, pero a ver, ¿cómo logro yo entender ese andar en sabiduría? Tenemos que saturarnos de lo que tiene que decir la palabra de Dios para que podamos reflejar esa sabiduría, que podamos empezar en casa hablándonos y exhortándonos en toda sabiduría. Pero es una sabiduría que viene sacado de la Escritura, lo que Dios inspiró en su santa palabra. A veces los cristianos, yo no sé, ¿no?, qué tanto leemos la Biblia hoy. Nos cuesta venir a la iglesia para poder analizar juntos lo que tiene que decir Dios en su palabra. Hoy día hay una especie de hemorragia en las iglesias de creyentes que ya no asisten a los cultos, o porque son muy largos, o son aburridos, no me entretienen, ya no es algo que me satisface. Buscamos cosas, no sé, del momento, y hemos abandonado entonces el escrutinio responsable de la palabra de Dios, de la cual vamos a extraer sabiduría del cielo para que podamos andar en toda sabiduría. Yo creo que hoy el cristianismo, sí, abren la Biblia de vez en cuando, pero no sabemos aplicar lo que vamos aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Y acá tenemos que entender algo, que la sabiduría no es... Y creo que a veces se confunde esto, ¿no? No se trata de almacenamiento de información en la cabeza. Eso no es sabiduría, eso es conocimiento. Lo que Pablo está diciendo es que sepamos aplicar lo que aprendemos. Eso es sabiduría. Puede ser que sepa mucho o sepa poco, pero que aplicamos correctamente lo que vamos asimilando de las Sagradas Escrituras. A veces nosotros hablamos en la sociedad o nos conducimos de una forma que asemeja a los gentiles precisamente porque nos falta esa asimilación de la palabra de Dios. Y terminamos entonces fracasando en la consigna de ser testigos de Cristo. Vamos a mirar un momento que ese andar sabio del que nos habla el apóstol San Pablo en esos 2 versículos implican lo siguiente. Número 1, versículo 5 en la primera parte dice que debemos andar sabiamente frente a las personas. Dice, con los de afuera. Miren bien eso, sabiamente con los de afuera. A veces nos esmeramos en andar bien cuando estamos adentro en la iglesia, ¿no? Como los hermanos me están mirando, entonces allí trato de hacer buena letra, ¿no? Trato de hablar bien, trato de conducirme bien. A veces son unos líos bárbaros, ¿no? Primera de Corintios nos habla de que en la iglesia ni hablar ni conducirse sabían, se estaban peleando todos. Pero bueno, como está el pastor, los ancianos, me están mirando los hermanos y no quiero que me vayan a etiquetar, entonces tratamos de sacar pelusa, ¿no? De mostrarnos lo más cristiano posible. A veces, inclusive en el hogar, ¿no es cierto?, tratamos de conducirnos porque me enseñaron en la Biblia que hay que ser sumiso, hay que amar, hay que respetarse, y bueno, vamos a hacer el esfuerzo. En el trabajo también tratamos de conducirnos, ser responsables, pero en el mundo es la jungla. Afuera, en la sociedad, ahí sí le puedo dar para adelante, ahí ya no tengo ningún tipo de restricción, y entonces empezamos a andar de una manera hostil, la represión que sentimos que nos meten en la iglesia, no me dejan ser como soy, o en casa, o en el trabajo. Bueno, ahora allí abro la válvula en el mundo y me porto como la patada. El que se mete conmigo cobra. Bueno, el tema es que ahí también debemos conducirnos con un andar sabio, un andar digno delante de la gente que me está observando.
Pablo nos está situando frente a una realidad que no podemos evitar. Y es que vivimos entre los que no creen en Jesucristo para que por casualidad, ¿no es cierto? Casualidad no, pero por la gracia de Dios puedan llegar a conocer a Cristo Jesús mediante nuestra influencia. Es decir, ¿cuál es nuestra reacción en frente a los no creyentes que están observando? Nuestra conducta visible, nuestro testimonio que es observable, no que está oculto. No es una vida escondida, es una vida pública, no es una vida en abstracto. Es la interacción concreta que nosotros tenemos todos los días con la gente en la sociedad. A veces en un momento dado enfrentamos una situación que nos saca de quicios y perdemos los estribos, golpeamos la mesa, le gritamos 4 cosas a una persona en la calle y entonces repentinamente alguien nos ve y nos acusa, menos mal que eres cristiano, que vas los domingos a la iglesia. Qué vergüenza que trae eso, ¿no? ¿No les ha pasado alguna vez que alguien dice, pero escúchame una cosa, a ver, tú estás haciendo eso, pero no es que ustedes los cristianos no deberían hacer eso? Eso califica el cristianismo, porque lo que está diciendo la persona es que el cristianismo es éticamente correcto. Está dando fe de que el cristianismo debe portarse de cierta manera, así que no está condenando el cristianismo, lo está clasificando, diciendo el cristianismo debería mostrar esto. El problema es que está acusando no al cristianismo, sino al cristiano que no están dando conforme a la fe. Y eso yo no sé si no nos produce vergüenza, y si no la produce, debería producirla, porque estamos entonces siendo censurados por alguien que no tiene la autoridad moral para censurarnos, pero sin embargo tiene razón, porque a veces no estamos andando sabiamente delante de la gente como lo plantea el apóstol San Pablo. Entonces, número 1, andar sabiamente. Aplica bien lo que aprendes de la Escritura delante de las personas que no conocen a Cristo Jesús, porque te están observando. Segundo, verso 5 en la segunda parte, andar sabiamente frente a las oportunidades, no solamente frente a la gente, porque dice allí, fíjate bien, redimiendo el tiempo. Lo que está haciendo es llamándonos a no desperdiciar el tiempo que Dios te está dando, los momentos de la vida. No hagas un mal uso o a malgastar el tiempo que Dios te está dando en cada momento que nosotros salimos al mundo. Cuando pones un pie afuera de tu casa, ya estás afuera en el mundo. Y en el edificio, en el vecino, alguien está por allí dando vuelta. Cuando manejas, cuando vas en el transporte público, ya estás interaccionando antes de ir a trabajar. Cuando vas a hacer compra, cuando vas al teatro, cuando vas de visita, todo el mundo está alrededor tuyo desenvolviéndose. Bueno, aprovecha esos tiempos que Dios te está dando, porque los tiempos están contados, están limitados. Y cuántas oportunidades nos pasan de largo porque estamos desperdiciando el tiempo que Dios te da. Nosotros hoy día, está el eslogan ese que dice, esta es mi vida y yo la uso como quiero. Es mi tiempo. No, es el tiempo que Dios te da, el tiempo es de Dios, todo es de Dios. El problema es que hacemos un mal uso del tiempo. Somos usufructuarios, sí, pero lo estamos haciendo para nosotros en lugar de hacerlo para la gloria de Dios. Aprovecha cada momento, vive sabiamente usando bien las oportunidades que Dios pone en tus caminos. Y fíjense ustedes que muchas veces nosotros desaprovechamos esas oportunidades porque el enfoque que tenemos de la vida es incorrecto. En el capítulo 3, verso 1 y 2, y eso lo vimos la semana pasada, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no las de la tierra. Nosotros desperdiciamos el tiempo entreteniéndonos con las cosas de la tierra. No significa que no estemos en la tierra y que no utilicemos lo que Dios provee en esta vida y en esta tierra. El problema es cuando el enfoque de toda la vida está en eso y no en las cosas del cielo. Y nosotros somos testigos de las cosas del cielo a un mundo que está lejos de ese cielo. Y tenemos que hacerlo frente a un mundo que reniega de Cristo, y tenemos que hacerlo primero en nuestras acciones. A veces hablamos de testificar de Cristo, pero primero tienes que mostrar lo que es vivir en Cristo, con tus acciones.
De tal forma que cuando abres la palabra de Dios, la gente diga, bueno, este hombre tiene convicción, porque lo que dice eso hace. Jesús cuestionaba a los escribas y fariseos que enseñaban y eran expertos en la ley, y les decía a la gente, miren, lo que ellos enseñan, ustedes háganlo. ¿Se acuerdan de eso? Pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Creo que hoy tenemos un cristianismo que dice mucho, pero hace poco. Y lo que está diciendo aquí el escritor es, aprovechen bien el tiempo haciendo o actuando de una manera sabia, una manera digna. Nosotros a veces terminamos mostrando los colores que son más de la carne que de lo que es de nuestra identidad en Cristo. Y sin embargo, el escritor acá nos está diciendo que mostremos nuestros verdaderos colores, nuestra identidad en Cristo Jesús, que es el capítulo 3, verso 12. A veces nosotros dejamos que se escapen las oportunidades porque tenemos la vista puesta en el lugar equivocado. O porque se nos escapan cosas que no deberían estar. A ver, en el capítulo 3, en el versículo 12, decía este hombre, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amables, entrañables y misericordia. A veces el problema es que no estamos vestidos de esa manera. A ver, nos vestimos para ir a la iglesia, sí, pero la ropa que usamos en el mundo, y no me refiero a la tela, sino la conducta. La gente nos ve vestido como se visten los demás. Nos enojamos, decimos malas palabras, en fin, nos comportamos de una manera que no es correspondiente a lo que deberíamos ser en Cristo Jesús. Vivan sabiamente, dice Pablo, con los que no creen y no dejen pasar las oportunidades. ¿Cuántas veces tuviste la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo Jesús? No solamente de palabra, insisto en esto, porque a veces nos quedamos con el hecho del testimonio verbal, que hay que hacerlo. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero repito, lo que tú vives, cómo te comportas, tus emociones, tus reacciones, tus sentimientos, ¿condicen lo que predicas? Nosotros dejamos pasar oportunidades hermosas para mostrarles lo que es la vida verdadera en Cristo Jesús. La paz que inunda nuestro corazón. Que la gente tenga celos de eso que tenemos nosotros. Una envidia, un tipo santa. Yo quiero tener lo que esa persona tiene. Quiero ser como esa persona es. Vale la pena. Marca la diferencia. En lugar, a veces la gente quiere salir corriendo de al lado de un cristiano porque dicen que somos tóxicos o incongruentes en lo que predicamos. Yo creo que las oportunidades a veces se pierden por a lo menos tres cosas. Una es por descuido, a veces por temor al juicio, que la gente se burle de nosotros, a veces por una mala actitud. La actitud que nosotros reflejamos no es la correcta. Yo en mis años he conocido a muchas personas que van a la iglesia, pero tienen una muy mala actitud. Y esa mala actitud lo que produce es una especie de anticuerpos, ¿no es cierto? La gente quiere salir corriendo de al lado de una persona así que parece más bien una persona tóxica, que en lugar de amar muestra un carácter completamente diferente. Y cuando actuamos de esa manera, lamentablemente desperdiciamos los momentos que Dios nos dio, momentos que a lo mejor ya no vuelven. Hemos usado mal, hemos sido poco sabios al usar el tiempo que Dios nos llama. El Señor nos está llamando a tener sensibilidad. Cuando somos sensibles, aprovechamos el tiempo. La urgencia misionera. Hoy no tenemos esa urgencia, por eso no le hablamos de Cristo a la persona con quien nos mezclamos en la semana. A veces no desperdiciamos las oportunidades de pasarla bien en el mundo, pero desperdiciamos los momentos providenciales para poder ser un testigo de Cristo. Y acá el tiempo no se trata solamente de cronología, ¿no es cierto?, de las horas o los días, sino que se refiere a las oportunidades que Dios pone delante de nosotros. Dime una cosa, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste de Cristo a tu compañero de trabajo? La persona que tú le ves la cara todos los días cuando estás viajando en el subway o en el bus, que a veces hasta... No sé si les pasa que a veces de tanto vernos todos los días vamos a la misma hora a trabajar en la misma dirección y hasta nos saludamos, buen día. Yo en el edificio tengo una práctica, ¿no? Que
como la gente no se conoce, este es un país muy raro, en nuestros países latinoamericanos nos saludamos con gente a 5 cuadras y estamos, ¿no les pasaba a ustedes? Salíamos a comprar el pan, o íbamos al almacén y tardábamos 2 horas y media, quedaba ahí a 3 cuadras. Pero ¿qué pasa? Que íbamos caminando y saludándonos con con el otro, hablábamos de fútbol, hablábamos de política, hablábamos de la vecina y qué sé yo, y ahí estábamos, tardábamos un montón para ir a hacer un mandado. Existía esa actividad de relacionarse con la gente. En estos países anglosajones, la cosa es distinta, cada uno vive en su mundo, ¿no? Y entonces, lo que yo hago es tratar de hacerme amigos de todo el edificio. Algunos me miran con cara rara porque entran al elevador y son todos una tumba. Y yo digo, bueno, no me saluda, yo voy a saludar, ¿cómo le va? Buen día. Y trato de ver si logro robarme la amistad de las personas para aprovechar el tiempo y eventualmente poder abrirme a hablar del Evangelio. Claro, a todos de corrida, no puedo pararlo ahí adentro del ascensor 10, 15 minutos a hablarle, pero la amistad, ¿no? Ya me da un pie para que cuando me lo encuentre en un pasillo diga, ¿sabes una cosa? Vamos a conversar. Entonces, esas oportunidades providenciales, no las dejes pasar. Aprovecha bien el tiempo, sé sabio en el manejo de tu tiempo. Entonces, andar sabiamente frente a las personas. Número 2, andar sabiamente o aprovechando, o frente a las oportunidades, si se quiere, andar sabiamente frente a esos momentos especiales. Y número 3, verso 6, andar sabiamente frente a las conversaciones que tienes con los demás. Fíjate bien, sea vuestra palabra. Miren cómo pasa del andar a las palabras. Dice, siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Noten ustedes allí ese adverbio, siempre. No es adentro de la iglesia cuando tomas el café, o en tu casa, o en el trabajo, es siempre. En este caso, cuando estás siendo una carta abierta al mundo, mira bien cómo hablas, porque la gente está tomando nota de lo que estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo. Yo he indicado varias veces desde el púlpito, ¿no? ¿Cómo los cristianos estamos desperdiciando las oportunidades y el tiempo en las redes sociales? Se discuten algunos temas teológicos que francamente, no sé, para mí tiene su lugar que discutamos teología, ¿no? En las redes sociales, pero veo poca evangelización. Honestamente no veo ninguna, ¿no? Alguno quizás vea algo. No he visto a nadie presentar en el Facebook. Yo lo uso, miro el Facebook, no lo uso, no soy bueno para estas cosas. Pero ahora está el TikTok y no sé cuántas cosas más. Y honestamente yo no he visto personas que utilizan las redes para testificar de Cristo como Señor y Salvador. No he visto ni uno, ni uno. Sí he visto que tiran preguntas teológicas y se arma una hecatombe, porque se dicen de todo. Y yo digo, pero a ver, ¿Dios nos dio la palabra para usarla de esa manera? ¿Estoy hablando sabiamente cuando hago ese trabajo? Tenemos una oportunidad, hermanos, extraordinaria con la tecnología de punta de hoy, que quizás nos facilita el trabajo, porque imagínense si Pablo viviese en la actualidad. Yo me imagino qué hubiese hecho Pablo con todo lo que tenemos a disposición, porque Pablo tenía que salir de la casa, ceñirse el lomo, caminar, viajar, ¿no? Tenía aquí por todos lados y se exponía a los peligros, el naufragio, qué sé yo, pasó las mil y unas, ¿no? Pero hoy estás sentado en tu cuarto cómodamente con un aparato electrónico y puedes tener contacto con todo el mundo sin gastar un centavo. ¿Y qué hacemos? Y bueno, ponemos fotos de la comida que tuve anoche, ya lo indiqué, las mujeres se sacan fotos en el espejo del baño, por favor. Ahí se sacan la foto, sacan la boca para afuera. Y cristianos, ojo, porque el mundo, lo que haga el mundo a mí me tiene sin cuidado, eso es cosa del mundo. Pero los cristianos, por favor. Y ahí estamos con los escotes hasta el ombligo. Vamos, pero ¿qué es? Eso es lo que le hablamos al mundo. Usamos las oportunidades y los medios que hoy realmente son espectaculares
para hablar de Cristo y lo usamos para cualquier cosa. Bueno, eso es justamente un andar poco sabio, porque no estamos aplicando lo que aprendimos de la Escritura a la vida diaria. Se nos escapan las oportunidades. Déjate de tonterías y comienza a usar el tiempo hablando de una manera que construya, que edifique, en medio de una sociedad que hoy usa la palabra francamente para cualquier cosa. Ayer estaba mirando, hicieron un reportaje a ya he hablado hasta el cansancio, le voy a cobrar comisión a Bad Bunny, ¿no? Pero yo no sé qué es lo que nos pasó en algún lugar, algo se rompió dentro de la conciencia social. Porque lo que hace ese hombre le llamamos arte hoy. Y yo digo, las mujeres que tanto han luchado por los derechos de la mujer, me acuerdo que hace unos años atrás hubo un movimiento que pusieron freno a el fenómeno de que los constructores, los albañiles que trabajan le griten cosas a las mujeres. Muchos de los que venimos de la Guardia Vieja, ¿se acuerdan ustedes que a veces los albañiles trabajaban y las pobres chicas pasaban por la vereda y te les gritaban de todo? Bueno, las mujeres comenzaron y está muy bien, a patear el tablero con eso, ¿no? Entonces eso se tiene que terminar. Uno puede comerse una tremenda denuncia por abuso y qué sé yo. Yo lo aplaudo, está muy bien. La mujer hay que respetarla, ¿no? Las barbaridades que le decían. Pero digo una cosa, ahora yo lo escucho a este señor cantar las barbaridades que dice con un micrófono, pero barbaridades peores que las que gritaban aquellos salvajes con la pala y el ladrillo. Y yo digo, pero la gente paga entrada para escuchar este animal, para escuchar todo eso. Y saltan y están aplaudiendo todas las barbaridades obscenas que dice. Algo se rompió. En la estructura social de la gente, algo se partió. Ya llamamos arte a cualquier cosa. Dicen que es arte urbana. Arte urbana. Díganme ustedes. Así que la mujer se come una tremenda paliza. Este hombre usa la boca para decir barbaridades. Y ahí están los creyentes a veces escuchando a este hombre, que no se le entiende nada, porque honestamente la mitad de lo que dicen ni se entiende. Necesitamos la inteligencia artificial para que haga la traducción. Y Dios nos da la oportunidad para nosotros abrir nuestros labios y presentar a Cristo, y se nos escapan esas benditas oportunidades. Siempre, dice el apóstol Pablo, no de vez en cuando, en todo momento debemos mirar cómo son nuestras conversaciones. Pablo en el verso 5 habla de conducta sabia, pero entonces en el verso 6 habla de palabras sabias. O sea que nos está hablando de una vida sabia, pero nos habla de un lenguaje sabio. Esto incluye el tono con el que hablamos con la gente. Esto incluye el contenido de lo que nosotros hablamos con la gente. Y por supuesto nunca debe faltar la intención evangelizadora de lo que hablamos nosotros con la gente. A ver, dice este hombre que tiene que ser esa palabra, sabor, ¿no es cierto? Que esté sazonada. Es decir, que tengan, sí, bien digo, que tengan sabor esas palabras tuyas. Que sean palabras agradables. Sazonada quiere decir que tenga sal, ¿no? Nosotros a veces cuando la presión se dispara hay que tener cuidado, ¿no? Con la sal. Pero bueno, nos gusta ponerle un poquito de sal a la comida porque le da ese empuje, ¿no? Eso agrada al paladar. Bueno, cuando hablas, las palabras tuyas tienen que ser sazonadas, tienen que ser palabras agradables. Cuando la gente me escucha hablar en el mundo o en la sociedad, ¿producen agrado mis palabras o más bien produce repulsión? Palabras que sean interesantes, en lugar de una conversación que llame la atención o pique la curiosidad del oyente, la gente quiere salir corriendo
no llaman la atención, es una conversación desperdiciada. Yo he tenido conversaciones que fue una pérdida de tiempo, que no veía la hora que la persona se calle o que alguien me rescate, porque realmente no es interesante la conversación, es una pérdida de tiempo. Como el señor este que canta que acabo de mencionar, no lo menciono más. Palabras que inviten a escuchar. A ver, yo quiero prestar atención a lo que me está diciendo esta persona. ¿Producen nuestras palabras eso? ¿Las sazonamos de tal manera, con tal sabiduría, que despierta el interés? ¿O la gente dice, terminala de una vez, no te quiero escuchar más? Palabras que protegen de la corrupción, otra vez cuando dice allí sazonada, es decir, palabras limpias. Yo he escuchado a creyentes decir malas palabras. Me las trago, ¿no? No les digo nada. Porque puede ser a lo mejor que una persona es recién convertida, no ha pulido todavía su vida, qué sé yo, no me sentó Dios a ser un juez o a apalear gente. Pero he escuchado creyentes decir palabrotas. ¿Te parece que está bien eso? ¿Se imaginan a Cristo predicando el Evangelio y cuando la gente decía, no me interesa tirarle el diccionario por la cabeza, con todas las malas palabras? Nos imaginamos a Pablo siendo el misionero en el Mediterráneo en esos días, diciéndole a las personas que lo perseguían los judíos, te manga de esto y pim pam, y tirarle todo el ABC de las malas palabras. No nos entra en la cabeza, ¿no? Me imaginan a mí, ustedes predicando cuando viajo, diciéndole a la gente malas palabras si no aceptan a Cristo. ¿Se imaginan hablar al pastor de la iglesia así? O a cualquier pastor. La respuesta es no, definitivamente no. Y tienen razón de dar esa respuesta. La palabra tiene que ser sana. No hablar con sandeces y cosas que realmente no glorifican al Señor. Palabras que traen la verdad en medio de un ambiente corrompido y mentiroso como el que vivimos hoy. Palabras que despiertan el interés espiritual en la gente que nos está escuchando, que llaman la atención a los que escuchan hacia las cosas de Dios y no las cosas del mundo. Palabras que produzca que otros quieran tener lo que yo tengo y lo que yo creo para la gloria del Señor. Entonces, nosotros como cristianos no tenemos que hablar de una manera insípida, de una manera áspera, sino con un lenguaje que tenga el sabor de la gracia. Y ese lenguaje tiene que estar dentro de la iglesia, tiene que estar, según el contexto de esta carta, en el hogar. Ojo con esto, porque en el hogar a veces, viejo, y a mí me consta como pastor, me consta que a veces en los hogares ahí es canilla libre. Abrimos el grifo y sale de todo. Que la mujer le dice de todo al marido y el marido le dice de todo a la mujer. A veces se lo decimos a los hijos y es cualquier cosa, ¿no es cierto? Total, los de afuera no nos ven. Bueno, es muy común dentro del seno del hogar usar palabras que son completamente insípidas, ásperas, que no edifican, sino que hacen daño, traen dolencia. Así que la palabra tiene que tener sabor a gracia, tanto en la iglesia como en el hogar, en el trabajo, y ahora nos dice Pablo con los de afuera. Y aquí está el propósito final, dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. No responder como responde el mundo, sino el andar sabiamente para que sepas cómo responder, cómo aplicar la palabra de Dios cuando respondes a los demás. Bueno, para ir cerrando entonces, ¿no? Pablo no nos da un programa. Lo que Pablo nos está dando es un camino, una dirección. Es andad sabiamente para con los de afuera. Entonces, ¿qué tenemos? Que el que anda en Cristo, si es que realmente andamos en Cristo, el que ya no anda como antes, ahora debe aprender a caminar con sabiduría en medio del mundo. No solamente el andar, la conducta, sino la palabra, cómo nos comunicamos. Así que esta semana volvemos entonces nosotros, mañana vamos a volver a salir, bueno, ahora que termina el culto, vamos a volver a salir a la sociedad. Aquí nos sentimos un poco refugiados, ¿no? En el edificio, entre los creyentes, pero el asunto es que ahora Dios nos va a empujar hacia afuera.
Y ahora comienzas hoy la semana expuesto al mundo, expuesto a la sociedad. Bueno, en cada momento, hermano, en cada encuentro, en cada oportunidad, en cada conversación, recordemos lo que nos está diciendo el apóstol Pablo acá, que es de vital importancia. La misión no es algo que hacemos de vez en cuando. No, la misión es algo que debemos hacer a cada instante caminando en la vida que el Señor nos está dando ahora. No desperdicies las oportunidades. El Señor nos llamó a hacer cartas abiertas al mundo que hablan de lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. Camina bien, habla bien, para que el nombre de Cristo sea levantado muy alto y que quizá podamos entonces producir la curiosidad en la gente y nos dé la chance, la oportunidad que Dios nos da para poder hablar de este precioso mensaje de amor y esperanza que tanto necesita nuestro mundo hoy. Miramos lo que está pasando en el Medio Oriente, donde en lugar de hablar palabras de paz, de reconciliación, no, lo único que se escucha son palabras hostiles, de ruina, de destrucción, donde se invierten fortunas que en cuestión de segundos se quema con la pólvora y se lleva puesta un montón de vidas. Y no me estoy poniendo de un lado o del otro, porque a veces estas guerras son un mal necesario, pero bueno, pero nos damos cuenta a dónde nos lleva el mundo impenitente. Si fuésemos todo el mundo seguidores de Cristo, no se verían estas cosas, pero este mundo caído nos da lugar a este tipo de situaciones. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que operar. Esta semana, cuando salgas a trabajar, cuando salgas al mundo, trata de ser sabio en tu andar y en tu hablar. Usa las redes, comparte los mensajes, presenta un testimonio, deja de discutir, olvídate del plato de comida ese que te fuiste a comer anoche a un restaurante lindo. Me alegro que disfrutaste ese plato de comida, no me interesa. Yo comí también, comí pan con manteca. Pero si me das un testimonio que lleve gloria a Dios, eso sí me lo quiero comer, eso sí lo quiero saborear. Eso es lo que el mundo necesita, saborear los alimentos del cielo, no las tonterías que comparte la sociedad. Aprovecha cada oportunidad con sabiduría y entonces veremos que nuestras vidas son usadas por el Señor para hacer misión, para ser testigos de Cristo hasta lo último de la tierra. Quiera Dios que podamos hacer eso que nos aconseja el apóstol San Pablo en esta semana. Señor, te damos gracias por esta inspiración. Moviste a tu siervo hace 2000 años atrás a escribir a estos creyentes en la ciudad de Colosas que orientaban a estos hermanos a vivir de una manera consecuente con la realidad de Cristo en sus vidas. Ahora, por inspiración, Señor, nos toca a nosotros esto. Nos hablas al corazón. Ayúdanos, por favor, en nombre de Cristo, a que podamos andar sabiamente con los de afuera, no solamente en conducta, sino también en palabra. Porque te lo pedimos en el precioso y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.